Vamos a continuar con el análisis porque tengo el gusto de saludar al presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa AC, Eduardo Backhoff Escudero. ¿Cómo estás, Eduardo? Presidente, bienvenido, buenas tardes. Gabriel, un placer como siempre estar contigo. Pues estamos guardados aquí en Ensenada con un clima maravilloso, pero sí preocupados por el COVID. Sí, justamente, y quiero empezar esta charla, este análisis, Eduardo. ¿Tú crees, consideras, percibes que la SEP está lista, que las escuelas están listas para este regreso a clases presenciales, Eduardo? Pues no lo sabemos, por cierto, Gabriel, porque ha habido muy poca información al respecto. En principio, la decisión parece que la tomó el presidente, no la secretaria, y tampoco se vio claro que esto se haya hecho con base en un estudio científico de expertos que hayan analizado el mejor momento y las mejores condiciones del regreso a clases. Creo que no es lo más adecuado regresar todos en el punto más alto de la pandemia, y tampoco creo que todas las escuelas estén en las mejores condiciones. Ya se ha dicho que algunas escuelas fueron vandalizadas, pero aún en condiciones normales las escuelas carecen de infraestructura y de equipamiento suficiente para, eh, digamos, trabajar normalmente, y en esta condición de pandemia, pues dudo que sea así en todos los casos. Seguramente habrá algunos que sí lo sean. Claro, sí, digamos que se está generalizando y la realidad, pues como bien dices, se impone y en algunos planteles pues no se va a poner. A mí me llama la atención este protocolo sanitario que se plantea, entre otras cosas, pues es el Comité Participativo de Salud en cada escuela, que luego no se pueden poner de acuerdo para una cosa y bueno, esto sí va a estar muy complicado o va a estar complejo. Filtros de salud en casa, escuela y salón de clases, lavado de manos, uso de cubrebocas, sana distancia, uso de espacios abiertos, cancelación de ceremonias y reuniones, aviso de casos positivos de COVID, así como la carta compromiso de corresponsabilidad de los padres de familia. Me detengo en dos puntos. El agua es importantísima para todo esto de la limpieza y para el lavado de manos. La infraestructura educativa, pues en realidad no todos tienen agua, Eduardo, y esto pues puede ser un problema, Eduardo. Totalmente de acuerdo. Mira, me parece, Gabriel, que es insuficiente este listado que hace la secretaria. Debe ser mucho, pero mucho mayor el regreso seguro a clases. Mira, hay un artículo que te recomiendo y que les recomiendo a la audiencia, recién publicado en Nexos, que se llama Un regreso seguro a clases, de un par de doctores, Andrew Comas y Rafael Bojalil. Ellos hacen un listado de 30 aspectos, y además entre esos 30 otros subaspectos también a considerar, como para que, digamos, tengamos la certeza de que los contagios van a ser mínimos, porque sí los va a haber. Un aspecto que no veo, por ejemplo, en la Secretaría de Educación, es este esquema o modelo que le llaman de burbuja, en donde una clase se le considera una burbuja y se le trata como tal. Y si hay algún caso en donde hay un contagio, esa burbuja regresa a su casa, se hacen pruebas todo mundo hasta que quede claro que ninguno de ellos está contagiado, y después regresa a clases. No se pueden mezclar las burbujas, es decir, los grupos de clases, y hay una serie de protocolos que están muy bien estudiados en muchos lados del mundo. En especial España utiliza este modelo con mucho éxito. Entonces, pienso que son muy buenas intenciones, pero no es el momento, y repito, no creo que todas las escuelas estén en las condiciones para volver a clases de forma segura. Entonces debería de volverse a clases en aquellas escuelas que sí lo estén, y no de manera generalizada en todos lados. Ya.
Oye, un tema que tú le entiendes perfectamente, que es, y que ya lo hemos platicado, y que me gustaría, pues, a especie de saldo en este momento de la pandemia, el vacío que tienen en los estudios, sobre todo en la educación básica, vaya que cada vez se ha hecho más grande. Hay investigadores que consideran que esto se está convirtiendo en una generación en donde va a ser verdaderamente un desastre generacional, teniendo en cuenta este vacío de emociones, de educación, de desarrollo social que viven los estudiantes en las escuelas. Vaya, yo entiendo que sí, es una necesidad regresar a las aulas presenciales y no una necedad, pero ya en términos del impacto a la educación, al desarrollo físico, emocional de los niños, ¿en qué nivel estamos del impacto, Eduardo? Mira, se desconoce, Gabriel, porque hay una ausencia de estudios, al menos en México, al respecto. Ya hay unos estudios a niveles internacionales que valdría la pena que nosotros eh, viéramos y que pudiéramos replicar. Sin esos estudios no es posible saber con exactitud qué tanto es el rezago, pero lo que está clarísimo es que va a haber una diferencia mayor entre los países ricos y los países pobres, porque los países pobres son los que más tiempo han permanecido sin clases, y ya sabemos que la ausencia de clases presenciales produce una falta de aprendizajes importantes. Y dentro de los países también hay una diferencia muy grande entre quienes tienen la posibilidad de estudiar porque tienen los recursos tecnológicos disponibles, a quienes no lo tienen. Entonces va a haber un doble eh, digamos, crecimiento en las brechas de aprendizaje al interior de los países y entre un país y otro. ¿Qué es lo que se recomienda? Uf. Lo que se recomienda es que hubiera una evaluación, un estudio muy serio, formal, para saber qué tanto se perdió en esta generación anterior o en este grado o ciclo escolar anterior, y con eso poder tomarlo en consideración para tomar las medidas pertinentes. Pero si no hay un estudio riguroso, como lo hay, por ejemplo, en el caso de la pobreza que acaba de publicar Coneval, veo pues que todo va a ser, digamos, a tientas y más o menos a una intuición y no en evidencias científicas que nos dan certeza de qué debemos de hacer. Me quedo entonces con esto que dice, estamos verdaderamente a oscuras con esto del regreso a clases. Eduardo Backhoff Escudero, muchísimas gracias como siempre por esta charla. Gabriel, un placer, que tengas buenas tardes.